Explosión Juvenil, un programa que edificará el corazón de nuestra generación. Qué bendición poder compartir una vez más con toda la audiencia Explosión Juvenil. Estamos acá en la ciudad de Chiquimula compartiendo temas que edifican el corazón de toda la audiencia juvenil. Acá está el pastor Manuel Coronado y Víctor Hugo Alas. Qué gozo poder tenerlos acá en el programa, esperando de que sea de mucha bendición para toda la audiencia. Un saludito para ellos. Sí, amados jóvenes, que el Señor les bendiga. Es una bendición nuevamente estar acá con ustedes compartiendo un tema más, que ya lo vamos a dar a conocer. Sí, es una bendición estar nuevamente aquí en este programa junto con hermano Mario y hermano Manuel. Una bendición y esperamos que el tema de este día pueda ser de bendición para tu vida. Hoy estamos hablando del tema actitud frente a la palabra. Creo que de alguna manera la Escritura ha permeado nuestra mente, nuestra familia e inclusive en el desarrollo de la historia en muchas naciones. Y hoy, pues hace más de 100 años, 1902, que misioneros de la Iglesia Amigos trajeron esta palabra, 1902, Thomas Kelly y Clark Buckley, donde distribuyeron palabra de Dios que en un momento de la historia solamente los líderes tenían acceso a eso. Y antes de meditar en esta palabra, ¿qué opinan con relación a la Escritura, de cómo vino al Oriente, cómo vino a Guatemala? Y qué de aquellos que de alguna manera decían no todo mundo podía tener pues la Escritura en sus manos. Sí, es una bendición, ¿verdad?, que la palabra del Señor haya llegado a nuestro país. Prácticamente, como bien lo decías, no todos tenían acceso, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Pero ahora nosotros tenemos en nuestras manos no solamente la versión del 60. Los hermanos que mencionabas eran colportores, ¿verdad? Eran hombres de Dios que se encargaban de poder distribuir la palabra del Señor. Y ahora no solamente la tenemos en la versión del 60, sino que hay tantas versiones, ¿verdad?, que podemos utilizar para poder profundizar en el texto. En tu caso, Pastor Víctor Hugo, ¿cuándo llegó por primera vez la Escritura a tus manos? Por lo menos un recuerdo que tengas de cómo es que la Escritura empezaste a leerla, cómo llegó a tu casa. Sí. Bueno, yo la primera ocasión que tuve la oportunidad de leerla, me recuerdo que estaba en la adolescencia, como los 13, 14 años, que mi abuela tenía una Biblia y ellos son de estrategia. Ella me decía, léeme la Biblia porque me cuesta ver, ¿verdad? Pero lo que ella quería es que yo comenzara a leer la Escritura, ¿verdad? Ella lo podía hacer, pero fue la primera vez que tuve la oportunidad de leer una Biblia con mi abuela, ¿verdad? Que pues ella trató de inculcarnos el poder buscar la palabra también. Estamos hablando de este contexto histórico, también de qué manera ha llegado a nuestras manos, porque la Biblia nos menciona en Santiago capítulo 1, versículo 19 al 27, que al tener la Escritura uno tiene que tomar dos actitudes. Número uno, ser oidores, o número dos, hacedores. Dice literalmente la Escritura: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, para ir a un corte, ¿qué grado de responsabilidad tenemos, Manuel? Sí, la palabra del Señor pues nos invita a que nosotros seamos consecuentes, porque la palabra del Señor debe producir en nosotros un fruto, y lo que está diciendo el autor del libro de Santiago es de que todas nuestras acciones deben de ser consecuentes con lo que nosotros leemos en la palabra del Señor. Lamentablemente lo que se estaba viviendo en esta iglesia, en esta comunidad de fe, es de que la conducta no era consecuente con lo que ellos habían aprendido de la palabra del Señor. Recordemos que en ese tiempo no tenían las ventajas que tenemos ahora.
porque en ese tiempo lo único que habían eran, digamos, rollos de pergaminos y que prácticamente estaban en las sinagogas, no tenían acceso así como ahora que tenemos acceso a la palabra de Dios todos los días, pero hoy sí lo tenemos. Y también en el primer siglo, Pastor Manuel y Pastor Víctor Hugo, no se leía como Sagradas Escrituras. A partir del siglo V, podríamos decir, que abarca el año 400, 500 después de Cristo, se empezó a leer lo que nosotros ya tenemos en nuestras manos como Santa Biblia o Palabra de Dios, pero antes eran cartas o eran libros en el caso del Antiguo Testamento. Y hoy tenemos la ventaja que la tenemos. Pastor Víctor Hugo, ¿cuál es la actitud entonces al tenerla, según la lectura que leímos de Santiago? Sí, la actitud que resalta ahí es el hecho de llevar a la práctica, ¿no? Ser hacedores, como decía hermano Manuel. Tiene que reflejar en nuestra vida que la estamos leyendo en la práctica, ¿verdad? Porque realmente cuando alguien simplemente la lee y no la lleva a la práctica, tiende a no estar prácticamente aprovechando, no está tomando la actitud o prácticamente el efecto que la Biblia quiere llevar, ¿verdad? De que cambie, de que cambiemos y que nuestro estilo de vida sea diferente. Entonces, la actitud es la parte principal, pues si no decidimos hacer lo que ahí dice, tal vez no tiene el gran efecto al leerla, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir a un video y luego vamos a regresar desarrollando ampliamente este tema que nos presenta el apóstol Santiago y vamos a regresar con el tema frente a la palabra. Explosión juvenil. Explosión juvenil. Con el pastor Marvin Coronado. De repente en mi oscuridad